La parábola del Padre Misericordioso es una ayuda para nosotros para poder comprender el amor de Dios. Mejor dicho, para ser capaces de aceptar un amor que no nos cuesta, que es gratis. Es un amor que viene donado. El mismo nombre de la parábola del Padre Misericordioso, es la llave para entender y aceptar el perdón. Esta cosa que nos supera, que nos cuesta muchísimo, que nos lleva años y que descubrimos en retiros, en convivencias, en nuestro proceso de vida espiritual, lo incapaces que somos de lograr esta experiencia. La primera cosa que se me ocurre compartir con ustedes ahora en esta meditación es este Padre misericordioso que nos dona su perdón, que nos dona su amor. Pero lo que pasa que en esto a veces nos falta la experiencia del amor. Es como que tuviéramos la definición del amor del catecismo. Sí, Dios amó tanto al mundo. Antes las abuelitas nos decían: vos sé buenito para que Dios te quiera. Toma la sopa para que el niño Dios no llore. Estas expresiones que se nos han ido quedando quizás en la memoria, en el recuerdo, nos hablan de un Dios casi monstruo, ¿no? Los chicos, ninguno le gusta la sopa. Y si encima no lo podés contentar porque a vos no tomás la sopa, ¿cómo vas a tener experiencia del amor gratuito de Dios? Es impresionante. Pero bueno, vamos creciendo y todavía nos falta una experiencia de amor. ¿Dónde se ve el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Basta con que sintonice los noticieros de todos los días y vos vas a ver los desastres, las hecatombes, los problemas en el mundo, los cataclismos. No sé, sin ir más lejos, la desocupación, la droga, las muertes. Hoy entró un chico con ametralladora en una escuela, mató a no sé cuánto. Hoy se cayó un avión allá en La Habana. En fin, estos desastres, estas cosas. ¿Cómo vas a decir Dios es amor, Dios ama? ¿Dónde lo veo el amor de Dios? Parece que por lo menos en el noticiero no aparece. No hay amor. ¿Dónde está Dios? Dice la gente cuando pasan todas estas cosas. Y no tienen la experiencia de un Dios amor. Es la primera trampa que tenemos con respecto a la experiencia del amor de Dios. Tiene relación con nuestro propio pecado. Y usted va a decir, ¿cómo? ¿La experiencia del amor de Dios tiene relación con nuestro pecado? Sí, con el misterio del hombre y el misterio del pecado. Porque cuando el hombre no puede poner su pecado, que es lo que lo destruye, lo que lo mata, lo que no puede superar, lo que vos y yo tratamos de superar y no podemos, esta condición de ser pecadores, de ser egoístas, de ser soberbios, de ser vanidosos, de servirnos incluso de las personas que más amamos para nuestro propio gusto y para nuestro propio interés. Esta experiencia que nos lleva constantemente a la muerte del ser, la experiencia del pecado, esa experiencia que nos hace no ser, porque no puedo ser fiel, no puedo ser honesto, no puedo dejar de robar, no puedo dejar de adulterar, no puedo dejar de pelearme con mis compañeros, no puedo. Esta experiencia de muerte constante que me lleva al pecado, si yo no tengo la capacidad de ponérselo delante de Dios para que Dios te diga, sí, ya sé que sos así, igual te amo, y recibir su don y su perdón, a nosotros no vamos a tener la experiencia del perdón. Es decir, si a mí no me perdonan de lo malo que soy, es imposible que yo vaya a perdonar a otro. O sea que una de las cosas que no nos deja perdonar es no haber recibido perdón. Esto es lo primero, hermanitos, Esto es básico, esto es el ABC. Es decir, si yo no puedo perdonar, examinen si han sido perdonados. Porque en esto fallamos muchos. Primero, la gente no se siente en pecado. ¿Por qué? Porque es buena. Los malos son los otros. Como yo soy bueno,
yo no mato y no robo, pues no me siento pecador. Y esta es la condición para cerrarle la puerta al amor. Si yo no me siento pecador, es imposible que pida perdón. Por lo tanto, es imposible que experimente el amor de Dios en la misericordia y en el perdón. Por ende, no voy a saber perdonar. Por eso lo primero que hay que hacer para tener una experiencia ante un Padre misericordioso es poner la miseria. A ver, en un cara a cara con Dios, ¿qué te dice Dios? A ver, trae lo que vos tenés. ¿Qué tenés vos? ¿Y qué tengo yo? Nosotros tenemos dos cosas, por eso tenemos dos manos, ¿eh? En esta tenemos, ¿qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? Nada. Esto es lo que yo soy, mire. Nada y pecado. Esto es lo que somos. Por eso ponemos las manos así cuando rezamos, ¿no? Acá estoy, mirá, Señor. Esto soy yo. Nada y pecado. Esto es lo que yo soy. ¿Y quién es el que te da el ser? El amor de Dios. ¿Y cómo se manifiesta el amor de Dios? En la misericordia y en el perdón. Pone tu pecado, pone lo que sos, pone tu nada, y Dios con eso va a hacer la obra. Esta es la primera traba. Repito, porque como somos buenos, no puedo poner mi pecado. O hay gente que dice, no, Dios no me puede perdonar a mí lo que yo he hecho. Porque lo juzgan a Dios como si fueran ellos mismos. Dios debe pensar como yo. Y como yo no perdonaría a nadie, Dios tampoco me perdona a mí. ¿Qué pasa cuando la persona tiene esta experiencia cerrada de Dios? De un Dios chiquito, digo yo. Es un Dios de bolsillo, chiquitito. Un Dios que se escandaliza del pecado. Un Dios al que vos lo podés hacer más chico con tu pecado, ese es un Dios de bolsillo. Ese es un Dios que no es grande. Tiene el tamaño de tu pecado nada más. Y tu pecado para vos es tan monstruoso y tan grande que vos decís, esto que yo he hecho sí que es una cosa gorda. Y es tan gorda y tan grande esta cosa que yo he hecho algo más grande que Dios. Miren lo que es la soberbia humana. Ahí se esconde la soberbia humana. Y ahí lo hacemos impotente a Dios. Fíjense, nosotros unos bichitos, unas oruguitas miserables, haciendo que Dios sea impotente conmigo. Dios no me puede perdonar. Yo decreto que Dios no me puede perdonar. Eso es un Dios chiquito. Ese es tu Dios, esa es la medida de tu Dios, pues es un Dios muy chiquito. ¿Quieren que les dé una buena noticia? Dios no se escandaliza del pecado de los hombres. Si no, no sería Dios. Esta es la primera cosa que hay que saber. Dios es más grande que tu pecado y que el mío. Y que el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos. Miren, hoy día han renunciado todos los obispos de Chile por el escándalo de Chile. El escándalo es la pederastia, ¿no? Es una cosa abominable, es terrible, es horrible. Pero déjenme decirle también a este mundo que hoy está como festejando, ¿eh? Porque por fin se ha descubierto no sé qué cosa. ¿Qué se ha descubierto? Que los curas son pecadores. Chocolate por la noticia. ¿Sabe qué? Dios ya lo sabía. Y lo mismo inventó la Iglesia. Y por eso la Iglesia va a seguir a pesar de los pecados de los curas, y de la monja, y de los laicos. O sea, Dios no puede ser un Dios chiquito que lo venzamos con nuestro pecado. Esta es la buena noticia del cristianismo. Dios no se deja vencer por nuestro egoísmo. Dios es amor. De eso se trata esta fiesta de Pentecostés. De alguna manera calibrar, vislumbrar que Dios es amor, que es el nombre, por otro lado, del Espíritu Santo. El nombre del Espíritu Santo es don, amor, gracia. Es una persona divina que es Dios, que es amor. Y Dios no sabe hacer otra cosa que amar. Dios no sabe hacer otra cosa que amar, y eso a nosotros nos conviene, porque nosotros no sabemos hacer otra cosa que pecar. Aquí sí que se ha juntado el hambre con la gana de comer. ¿Y por qué? Porque esto es un misterio. Dice que Dios
sometió a todos bajo el poder del pecado para poder tener misericordia de todos. ¿Por qué? Porque Él se le canta amarnos así. Dios quiere amarnos en la misericordia y en el perdón. ¿Vos te bancás ese amor? A veces sos vos el que cerrás el amor gratuito de Dios cuando le decís, Dios no me puede amar así. Ese es un Dios chiquito. Te estoy anunciando un Dios más grande que vos, más grande que tu pecado y más grande que el pecado de la suma de todos los hombres de todos los tiempos. Dios es más que eso. O sea, que no es que la pederastia va a ser el escándalo que haga que Dios deje de reinar en los agrarios de Chile, por ejemplo, en cualquier país. ¡Mentira! Dios no se escandalizó del pecado de los hombres, por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. ¿Y qué es lo que hizo Dios al mandar a su Hijo a morir en la cruz? Nos dio el don más grande de Dios Padre a la humanidad, así decía Juan Pablo II, que es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es el don más grande a la humanidad. O sea, ¿qué hizo Dios para que vos y yo, que no podemos dejar de pecar, tengamos una solución? Entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se muera en el pecado, sino que tenga vida eterna, tenga vida en su nombre, no por los méritos suyos, humanos, sino vida en su nombre. Yo creo que Jesucristo ha donado su sangre para que mis pecados sean perdonados, entonces yo vivo por Él, no vivo por mí. ¿Y vos de qué vivís? Por ahí le pregunto yo a la gente, ¿no? ¿Y vos de qué vivís? Y yo vivo de un plancito que me andó allá en la municipalidad. Vos vivís de poca cosa. Es decir, aunque vivás de renta, vivís de pocas cosas. Vos tenés que vivir de algo más grande. Algo que supere la realidad de lo que vos no sos. Cuando vos no sos, viene alguien y paga por vos. Qué bárbaro, ¿no? ¿Vos te imaginás? No es una tarjeta de crédito como la que tenés vos, que fin de mes la tenés que pagar vos. O sea, dice, ya he tarjeteado. Por lo menos en Tucumán dicen así, ¿no? Ya he tarjeteado. Ajá, sonso. ¿Quién va a pagar la tarjeta? A fin de mes la va a pagar vos. Pero en los planos de la fe pasa diferente. El que paga la tarjeta, mejor dicho, el que ya pagó la tarjeta es otro. Es la sangre de Jesús la que pagó la tarjeta. Por eso yo te quiero hablar ahora de la sangre de Jesús, que es un don por el cual nosotros somos perdonados. El perdón, yo lo pienso así, por don, no porrón, no me van a entender mal. Es perdón, porque hay algunas caras medio alegritas, ¿has visto? El perdón es un por don, es por un don que perdonamos. No es por un voluntarismo. Y quiero explicar esto. No es porque me dicen que tengo que perdonar. Porque miren, conmigo viene a hablar un montón de gente y me cuenta sus dolores, sus dificultades, sus frustraciones. Me cuentan las historias de sufrimiento de su vida. Y yo no sé si ustedes saben lo que un cura puede sentir en un confesionario cuando la gente le cuenta aquello que le ha destruido su vida. Es horrible. Dan ganas de abrazar a esa persona y ponerse a llorar con esa persona. Porque verdaderamente lo que le ha pasado es una desgracia. Lo que le han hecho es una desgracia. Yo creo que he perdonado, no sé, la mayoría de los pecados que a ustedes se les pueda ocurrir en la cabeza, me parece que ya los he perdonado en el nombre de Dios en el confesionario, y muchas veces sin ninguna gana de mi parte, humanamente hablando. Pónganse en el cuero de un cura cuando viene un abuelito, al parecer muy tierno, y se confiesa de que viola a su nietita. ¿Saben cómo se siente eso? A mí que me vayan en ese momento a decirme, padre, tenés que perdonarlo. Y no solo esta vez, sino también la semana que viene. O que me venga una persona y me diga, padre, a mí me asesinaron a mi hermano.
Y es el novio de mi hermana que es policía y vive al frente de mi casa. Andá a decirle vos que lo tiene que perdonar. ¿Sabe qué? No tiene ninguna gana de perdonarlo. Es más, no puede hacer eso. De hecho, cuando ustedes van con estas historias que son terribles, ustedes tendrán montones de ejemplos mejores quizás que este, como para contar, ¿no? Pero son situaciones dolorosas de vida, donde vos te pones en el lugar de la otra persona y decís, ¡qué bárbaro! ¿Le tengo que decir que perdone? ¿Que perdone lo que le han hecho? Este engaño, esta traición, esta muerte, esto que le ha pasado en su familia, han destruido la familia, han destruido su vida. ¿Y qué le dicen los curas en general? Le dicen, tenés que perdonar, tenés que perdonar. Y la gente se va, primero que no sabe cómo lo va a hacer, porque nadie te dice cómo se hace, y con una carga más pesada con la que llegó, porque encima que le jodieron la vida, le decimos, tenés que perdonar. Entonces, hermano, yo a partir de este momento lo que quiero es compartirle una experiencia, no es estudiada en los libros, sino una experiencia personal en la que Dios me mostró el cómo se puede perdonar, cómo se debe perdonar. Y que, como les digo, no está escrito en ninguna receta. Y tiene que ver con esto del perdón y el pordón. Y el ejemplo clarito es algo que me pasó a mí. En el 2007 yo ya era cura grande y yo siempre predicaba esto, de que hay que perdonar y hay que perdonar, pero yo mismo no sabía que tenía que perdonar a mi papá. Primero, porque mi papá fue una bellísima persona, yo no tengo ninguna idea de algo contrario con mi papá, él no era mi enemigo, por lo tanto yo nunca podía pensar por mi propia fuerza o por mi propia inteligencia, pensar que lo tenía que perdonar de algo a mi papá. Si Dios no me lo hubiera revelado, yo no lo hubiera hecho nunca, este ejercicio del perdón. Por lo tanto, fíjense que supera toda la capacidad humana, la psicología humana. Mi papá nunca me había hecho un daño a mí. Pero sin embargo, Dios fue a visitarme en mi parroquia, en el sagrario, y me regala lo que para mí fue mi primera experiencia de sanación personal, y además que no sabía que existía. O sea, yo no sabía que Jesucristo sanaba así. Yo no sabía. Él tuvo que venir y decirme, a ver, Miguelito, ¿te acordás lo que te pasó a los 3 años? 3 años, 3 años y medio habré tenido. Y yo le digo, no sé. Entonces, ¿qué hace el Señor? Me lleva a esa época de mis 3 años y me dice, acordate lo que viviste. Ahí. Cuando Él me dice, acordate lo que viviste, a mí es como que se me enciende una pantalla, estoy hablando imaginariamente, ¿no? Se enciende la pantalla y es como que revivo el acontecimiento. ¿Qué sucedió? Que Miguelito había tirado una piedra y había roto el vidrio de una camioneta que iba pasando. Y el papá se enojó mucho y lo retó, porque rompió un vidrio. Pero yo me había olvidado lo que había experimentado. El grito que me dio mi papá, el reto que me dio mi papá, me había herido de tal manera que yo me sentí que mi papá ya no me iba a querer nunca más, por lo que yo había hecho, que era algo malo. O sea, me hizo entender con el grito que lo que hice estaba mal. Y la cara que puso y los gritos que dio, yo ya me creí, esa es la realidad psicológica, yo me creí que mi papá ya no me amaba. Y ojo, tiene mucha importancia lo que nos pasa con nuestros padres al comienzo de la vida, porque el papá es la figura de Dios en la vida de uno. Cuando el Señor, les sigo contando cómo el Señor me revela eso que tenía que hacer, perdonar a mi papá. Entonces, claro,
Cuando yo experimento eso, lloro como un niñito en el piso, me tiro y lloro como un niñito de 3 años, porque el papá ya no me quería más. Entonces, le digo al Señor en ese diálogo de la oración, ¿no? ¿Y qué hago ahora? ¿Y qué hago ahora? Era porque mi papá ya se había muerto. Primero yo no sabía que se podía perdonar a alguien que esté muerto. Entonces el Señor me enseñó que sí. Y además me enseñó el cómo. Y esto es lo que yo les quiero compartir, porque no te voy a decir tenés que perdonar sin decirte cómo. Porque la gente vive sin saber cómo. Desde esa experiencia, lo que yo hago es enseñarle a la gente lo que Él me enseñó a mí y cómo lo apliqué en mi vida y cómo me sanó de eso, que de otra manera ningún psicólogo me hubiera sacado ¿cómo se dice? Esta cosa que yo tenía con mi papá, esta deuda pendiente con mi papá. Nadie me lo hubiera dicho, porque ni yo era consciente. El Señor me lo hizo recordar, me lo hizo vivir. Por eso digo que el perdón es por un don, por un regalo, por una revelación de Dios. Y Él también te dice cómo. Ten atento y se van a dar cuenta cómo. Entonces, cuando yo le pregunto en esa escena, después de llorar mocosamente todo lo que pude, ¿cómo hay que perdonar, Señor? Entonces, aparece Jesús y extiende su mano y me la acerca. La mano de Jesús tenía el lastimado del clavo. Entonces, ustedes imaginan un chiquito al que vos le haces esto, le acercás la mano, el chiquito ¿qué hace? Lo que hice yo fue hacer esto, untar. Untar eso que me daba, porque me daba, ¿qué me daba? Me daba una herida, me daba su sangre. Después lo entendí así, pero en el momento ¿qué me daba? Me daba la mano ensangrentada. ¿Yo qué hice? Untarla. ¿Y qué hizo ese niñito? Pintarlo al papá con esa sangre. Es como colorear el dibujito. Fíjense esa pedagogía de Dios. Como si Dios me hubiera dado la imagen de mi papá para que yo la pinte con ese color rojo de su sangre. Entonces me dejó hacerlo y yo seguí haciéndolo hasta que mi papá quedó lleno de sangre de Jesús. Cuando él quedó lleno de la sangre de Jesús, yo sentí acá en el pecho como un vacío, como una cosa redonda, vacía, un hueco que se abrió, algo salió de ahí y se llenó de un calorcito tan agradable que lo experimenté también físicamente, al frío primero y al calorcito después. Y en esa visión imaginativa, ¿no? Jesús se sacó el manto que tenía, se lo sacó y me lo puso a mí. 3 años tenía yo ahí. Y el manto de Jesús me envolvió con una ternura y con una calidez única, impresionante. Y en ese momento yo experimenté que lo había perdonado a mi papá, pero no por un esfuerzo mío, no por un conocimiento mío, porque yo ya era cura y no lo sabía hacer si no hubiera tenido esta experiencia. Todo el seminario lo pasé y nunca salió esta herida. O sea, la revelación fue por el don que Él me hace de decir, vos tenés que perdonarlo a tu papá. ¿Y saben por qué lo tenía que perdonar? Eso lo descubrí días después, porque la sanación es todo un proceso. Lo descubrí que esa herida había marcado mi personalidad. Me había hecho exigente conmigo mismo y con la parroquia y con todos los demás, perfeccionista, activista, porque yo no me podía permitir tener el dolor de ser no querido por el papá, Dios. Entonces mi jefe ahora, que era Dios en la iglesia, ¿verdad? Yo lo tenía que contentar haciendo muchas cosas, es decir, no rompiendo vidrios. Y eso me había marcado, y yo estaba sufriendo en ese tiempo un agotamiento psicofísico. O sea, agotado. De hacer, incluso, pero de ser exitoso en lo que hacía. Pero como constantemente tenía que llenar el hueco, el vacío, buscaba agradar a Dios con el hacer. ¿Cómo me frenó Dios? Visitándome
y haciéndome ver la raíz de mi mal, de mi activismo. Eso de querer comprarlo a Dios con mis buenas acciones. A Dios no se lo compra con nada más que entregándole tu pecado. Es lo único que Dios no tiene. Y yo vivía engañado creyendo que las cosas buenas que hacía me iban a poner delante de Dios bien. Yo iba a comprar el amor de Dios Padre con las cosas buenas que hacía. Y hacía cosas buenas de apostolado. Pero ¿saben qué? Dios no quería eso. Me quería a mí, no a las cosas que yo hacía. Pero para que yo pueda darme a Él, me tuvo que quitar todas esas cosas. Empezando por esta sanación. El proceso sigue, les cuento. Pero comenzó con esa sanación. Perdónalo a tu papá. Me acuerdo que cuando lo enseñé en la parroquia, al día siguiente, ¿no? Porque yo ponía el Santísimo y le contaba a la gente lo que me pasaba. Yo viví esto, experimenté esto, aprendí esto. Me acuerdo que en esa adoración, cuando se lo conté a la gente por primera vez, había una vieja muy piadosa, que ya estará en el cielo, me dice: Padre, eso que ha contado, dice, eso que ha explicado del perdón es maravilloso. Yo le agrego una cosa para que usted le enseñe a la gente. Siempre la recuerdo cuando enseño esto. Dice, además de hacer esa experiencia que usted enseña a hacer, ¿qué es lo que estoy enseñando a hacer? Tener una experiencia de vivencia del momento de la herida para que Dios intervenga con fuerza y vos apliques la sangre de Jesús, no tu mente ni tu voluntad, ni tus ganas, porque nada de eso hay para perdonar. Yo no tengo ni ganas de perdonar. En el caso mío yo no tenía ni conciencia de la ofensa, por lo tanto, ¿cómo iba a perdonar? O sea, Dios es el que perdona con la sangre de Jesús. Vos lo único que podés hacer es usar la sangre de Jesús y aplicársela al otro. Vos lo único que podés hacer es eso. Por lo tanto, hermano, yo te digo, tantas veces que has escuchado tenés que perdonar, yo te vengo a decir que vos no tenés que perdonar. ¿Cómo así? Dirían en Colombia, ¿no? Tengo unas monjitas por ahí que les predico que son colombianas. Dice, ¿cómo así? Vos no tenés que perdonar. Dicho de otra manera, vos no podés perdonar. ¿Qué es lo que vos podés hacer? Vos podés creer el poder de la sangre de Jesús que perdona. Esta es la diferencia. Y con eso te alivio la vida. Porque no te quiero decir que vos vayas y perdones. Es mentira que vas a poder perdonar a tu papá que ha violado a tu hija. ¿Entendés? No se puede. No se puede. Dios sería un monstruo si te pidiera esto. Y como Él sabe que nosotros no podemos, nos da la sangre de su Hijo. Esto es el cristianismo. Si no, ¿qué sentido tendría que Jesucristo haya chorreado sangre en la cruz? ¿Para qué chorreó sangre en la cruz Él si ahora tengo que perdonar yo? Está mal explicada la cosa por ese lado. Entonces, ¿de qué se trata? Que vos te creas que la sangre de Jesús tiene el poder. ¿Cómo se cree esto? Sabiendo que la sangre de Jesús es el don. Nosotros perdonamos, si es que se puede decir así, por don. Perdón por don. El perdón es porque yo puedo aplicar el don que me da otro, como me lo dio a mí, así, acercando la mano llagada, me la dio, me la regaló. ¿Qué me costó a mí de esa sangre? Nada. ¿Qué te cuesta a vos la sangre de Jesús? Nada. ¿Qué pones vos? Nada. Vos no perdonás. Vos aplicás la sangre de Jesús a la persona que te jodió la vida, al que te destruyó la vida. Vos la aplicás. Si querés hacerlo como el chiquito de 3 años que lo pintaba al agresor, hacelo así. Hablando con mucha gente en este proceso de sanación por el perdón, yo le preguntaba a las personas, ¿cómo querés hacer con la sangre? ¿Qué vas a hacer con la sangre de Jesús? ¿Cómo la vas a aplicar en la otra persona? He recibido montones de tipos de respuestas. Hay una madre que, por ejemplo, dice, yo lo voy a poner en un fuentón grande
Lo voy a sentar en el fuentón y lo voy a bañar con la sangre de Jesús. Otra persona que me acuerdo que estaba tan enojada y le repelía tanto la figura del agresor, no lo quería ni tocar. Dice, Padre, ¿puedo con una manguera echarle la sangre? Sí, échale con la manguera la sangre de Jesús. Porque Dios no te pide a vos lo que no tenés. Pero a Él le costó el chorro de la manguera. No sé si te estás dando cuenta que te estoy hablando del amor que Dios te tiene a vos, sin vergüenza, como yo, para darte chorros de su sangre, para que vos perdones al que te ha ofendido a vos, al que te ha hecho sentir mal. O el que ha condicionado tal situación de tu vida. Bueno, Dios te ama tanto a vos que te da su sangre, la sangre de su Hijo. El punto es que vos te lo creas. Si vos te crees esto, el perdón es gratis. El perdón, por eso, entendido de esta manera, no cuesta. ¿Sabes por qué no te cuesta? Porque a vos no te duele. A vos no te cuesta. Lo único que tenés que hacer es aplicárselo al otro, creyendo que ese don tiene el poder de borrar el pecado con que el otro te ofendió. Y retomo con lo de la viejita santa esta que me dice, Padre, cuando usted explique a la gente todo este proceso de echarle la sangre de Jesús al agresor, que terminen las personas diciendo el nombre del agresor, fulano de tal. Yo que conozco tu pecado, te declaro libre de tus pecados contra mí. Es lo que nosotros podemos decir. ¿Por qué puedo decir te declaro libre? Porque yo soy el carcelero de aquel a quien tengo condenado. ¿Dónde lo tengo condenado? Lo tengo condenado en mi corazón. En mi corazón tengo la llave de este tipo, o de esta tipa, lo que sea, está con llave y ahí quiero que se muera, que se pudra. ¿Vieron lo que dice la gente en la televisión cuando aparece alguien que hizo una cosa horrible a otra persona? Hay que hacerle lo mismo. Dicen así, ¿no? Ese sinvergüenza hay que hacerle lo mismo que él ha hecho para que aprenda. Bueno, nosotros hacemos lo mismo. Y eso malo que le deseamos a quien ha hecho algo malo para nosotros, ocurre dentro de nuestro propio corazón. Por eso es que nos llenamos de odio y como consecuencia nos enfermamos. Porque ¿dónde está la cárcel? En ti está la cárcel del enemigo. Vos lo tenés condenado. ¿Qué tenés que hacer? Declararlo libre. ¿Sabe para qué? Para que se vaya. Para que salga, para que deje de oler mal. O sea, fíjate si no te conviene. ¿Qué hace el odio? Te mata y te condena a que el tipo se pudra en vida dentro tuyo y vos te pudrás con él. Eso no es sano. El perdón es liberador porque lo único que vos podés hacer es declarar que esta persona que ha pecado contra vos, no es que vos decís que no ha pecado. Vos tenés que decirle, pecador, que estás condenado por mí ahí. ¿Quién lo tiene que decir? Vos, porque vos sos el dueño de la cárcel. Vos tenés la llave. Vos tenés que abrirle desde dentro y decir, salí, yo te declaro libre. Y ustedes me van a decir, Padre, pero eso es injusto. Claro que sí. Cuando sale, lo pilla Dios. Ahí está el trueno, ¿ve? El relámpago y el trueno. ¿Qué es eso? Ya viene. Ahí está. Escucha. ¿Ve? Sí, dice el cielo. Claro, a vos te conviene, porque al abrir la cárcel, el tipo se va. Incluso para los de mentalidad jurídica dirían, pero eso es injusto. Claro que es injusto. Pero vos dejás de ser el carcelero del pecador. ¿Y qué hace Dios? Él lo agarra. Él lo juzga. Ahí se cumple la palabra que dice, no juzguen y no serán juzgados. Entrégalo al juez justo. Entonces, declara a la persona libre de sus pecados contra ti. La persona se va y por lo menos ya se ventila la cárcelcita esa y después se llena. Es el hueco que yo sentí
un hueco, una cosa que se abría aquí y que después se llena de eso tibio y tan cálido que es experimentar al dulce huésped del alma, el Espíritu Santo, que es amor. Pero ¿saben qué? Ese amor yo no lo tenía por esa otra persona, ni Dios me pide que lo tenga. Por lo tanto, ¿qué hace Él? Me da su Espíritu para que yo haga lo que no podía hacer, para lo que yo haga lo que no podía lograr con mi fuerza. Eso es lo que hace el Espíritu de amor, el Espíritu de Dios, el don del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús. La sangre de Jesús es la que tiene ese poder. Experimenten en eso la gratuidad del amor de Dios. Es Dios que me ama tanto, que me ama en un nivel tan grande, que manda a su Hijo a morir en la cruz por mí. Aquí hay una cruz. Acá tenía trabajo, acá tenía... Bueno, aquí tengo. Esto que pasa aquí, hermanos, no es solamente una figurita de yeso. Esta es una realidad que hoy quiero que la mires con devoción particular y que aprecies aquí el don. Este es el don del amor de Dios. Vos que quizás estabas pensando que no había amor de Dios en tu vida, el amor de Dios en tu vida se manifiesta en la sangre de Jesús que te dona a su Hijo para que vos puedas perdonar al que te ha quitado la vida. O sea, el amor de Dios es tan grande que te devuelve la vida. Porque no hay ser humano que tenga el poder de quitarte la vida que Dios te ha dado. Créetelo. Para eso tenés que hacer el acto de fe, de creer que la sangre de Jesús tiene el poder, no vos. Hay otra cosa que dicen por ahí las canciones: el perdón es una decisión. Macana. Eso es, no sé, romanticismo barato. ¿Qué decisión? No tengo ninguna gana de decidir perdonar a quien me ha jodido la vida. No tengo ni gana, ni disposición, ni nada que se le parezca. Por lo tanto, como yo no puedo, acá está el don. Tómalo al don. El don es la sangre de Jesús. Y decime, ¿cuántas veces has comulgado la sangre de Jesús? Y te has perdido de experimentar que por esa sangre, por esa comunión, porque en la comunión te tomas la sangre de Cristo, el cuerpo, el alma y la divinidad, ahí está el perdón, ahí está el don. Y no tiene que ser esfuerzo tuyo. Es un regalo, es una gracia que se recibe gratuitamente, inmerecidamente. Solamente aquel que se lo cree. Al principio del retiro decíamos, muchos han sido invitados y aquí estamos nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros para estar aquí recibiendo bajo esta hermosa lluvia la bendición de Dios de descubrir la llave del perdón en nuestra vida, que es la sangre de Jesús? Hay otra cosa que se dice, aparte de estas cuestiones románticas sobre el perdón, que son maneras de explicarlo. Yo entiendo que cuando yo tampoco había recibido la enseñanza, lo sabía, pero quiero compartirlo para que ustedes también lo vivan, ¿no? Así como hay personas que creen que el poder del perdón está en ellos y chocan toda la vida en la pared de darse cuenta que no pueden, también las personas tienen que darse cuenta que el perdón no es una decisión, es un don de Dios y que no tiene nada que ver con la memoria. ¿Vieron que la gente dice, perdono pero no olvido? Vamos a ver. A menos que te hagan un lavado de cerebro, vos no te vas a olvidar nunca quién te jodió la vida. ¿Y qué está mal eso? No está mal. El hecho que seas memorioso te da la posibilidad de perdonar de nuevo. Y ahí está lo que dice la palabra. La palabra dice perdonar 70 veces 7. O sea, traducido significa cada vez que te acordes. Porque yo tengo una memoria. Bueno, entonces te cuento que vas a tener que perdonar más de 490. O sea, no está mal que no te olvides de lo que te han hecho. Porque hay gente que le dice, si no te olvidas es porque no has perdonado.
¿Me entiendes? La otra pobre que encima no puede perdonar, cada vez que se acuerda es un pesar. No, es ocasión de volver a perdonar, es ocasión de que la palabra se cumpla. Por eso tenés que tener la experiencia vivencial, hacelo como podás frente a la Eucaristía, en una oración personal, para que la sangre de Jesús, puesta en el agresor, te dé a vos el convencimiento, no de que lo has perdonado, porque vos no sos Dios para perdonar. Convencete de eso, porque el demonio yo creo que también nos usa por ese lado. Yo no lo perdono. O sea, vos sos más que Dios, porque además Dios ya lo ha perdonado, no sé si me entendés. Si el otro ahí se ha confesado por allá de lo que te ha hecho a vos, Dios ya lo ha perdonado y se olvidó de lo que ha hecho. Vos sos el único estúpido que te estás enfermando, porque vos sos tan memorioso que te acordás lo que el otro te ha hecho. No te conviene. Y de ahí vienen las enfermedades, hermano. Y una persona que vive con un cáncer de perdón, por falta de perdón, miren, puede infectar el ambiente donde está, la familia y la comunidad donde está, porque no se soporta, enferma el ambiente, es insano. Yo quiero que puedas experimentar que este don de la sangre de Jesús es la demostración más grande de que Dios te ama. Lo que empecé diciendo al principio, ¿dónde veo el amor de Dios? Primero en el perdón de tus propios pecados. ¿Cómo será Dios de grande que ni vos te perdonás lo que has hecho y Él ya te perdonó con la sangre de Jesús? ¿Ya te perdonó? Por eso hoy, después de la cena, vamos a tener una celebración penitencial. No vaya a ser que recién hoy te des cuenta que Dios ya te ha perdonado tus pecados. De hecho, ¿cuántas personas vienen a confesarse otra vez de un pecado que ya lo han perdonado? Por ejemplo, el tema del aborto. Es un pecado tan grande, ¿no? Y las personas no se lo perdonan, también varones, ¿no? Porque no sé si saben que los varones también participan de la criaturita. O sea, también son responsables de lo que propagan que la mujer haga, ¿no? Ahora que está tan en boga en la Argentina el tema de legalizar o no el aborto. Todos los que participan en el aborto cometen el pecado. Bueno, pero este es un pecado tan grande que a veces uno no siente el perdón de Dios. ¿Y saben por qué no lo siente? Porque no se lo cree. Tiene un Dios tan chiquitito de bolsillo que no le alcanza para perdonarle sus pecados. O sea que Él le gana a Dios. Ahí está la soberbia. Ahí está la trampa del demonio. El perdón, entonces, hermano, no lo tenés que hacer vos. Ya está. Suspiren fuerte, a ver. Vos no tenés que perdonar. Tranquilo. La que perdona es la sangre de Jesús. Lo único que tenés que hacer vos, creer en el poder de la sangre de Jesús y aplicárselo al individuo que te ha ofendido. Eso sí, acordate lo que ha dicho la vieja santa. Fulano de tal, yo te declaro libre de tus pecados contra ti. Hoy lo vamos a hacer, después de la celebración, para que lo experimenten, para que lo vivan. Y ojalá que lo puedan vivir como el Señor me lo hizo vivir a mí, haciéndome retroceder hasta los 3 añitos, cuando yo he sentido la ofensa. Mi ser psicológico sintió ese abandono de mi papá. Aunque no hubiera habido abandono, yo lo sentí. Y me dañó, y me marcó. Así que deja de estar dando lástima, pensando que tu vida ya está jugada así y que no tiene solución. Déjate de joder con ese pensamiento, porque el amor de Dios es superior, incluso a ese mal pensamiento que vos tenés de vos mismo. Y así como la sangre de Jesús ya te ha perdonado tu pecado, también ya le ha perdonado el pecado del otro. ¿Qué tenés que hacer vos? Simplemente aplicárselo, declararlo libre. Hoy vamos a tener esa experiencia en la celebración penitencial que vamos a hacer, de sentirnos verdaderamente embarrados por el pecado. Porque a veces vamos a la confesión todo perfumadito, ¿no? Aquí lo veo a mi amigo Juan Pablo, que vino de traje y corbata, está muy elegante, y puede ir así como está a un confesionario, ¿verdad? Entonces, viene de ahí. Bien. O sea, ¿quién va a decir que semejante pinta está embarrado de pecado? ¿Quién iba a decir? Porque claro, nosotros en todo lo disimulamos así, ¿no? Pero no, nosotros tenemos que ir sin miedo a decir la porquería que somos. Cuando nosotros decimos la porquería que somos, Dios te dice,
no importa, yo te quiero igual y te he dado la sangre de mi hijo para que vos te convenzas de eso. Convencete hoy. Que este triduo de Pentecostés te haga convencer que el amor de Dios supera el mal que te han hecho a vos. No seas soberbia. Vos estás creyendo que lo que te han hecho a vos no tiene perdón de Dios. Mentira. Esa es una frase mentirosa. Dios perdona todo y siempre. La soberbia te hace creer que lo que a vos te han hecho no tiene perdón de Dios. Es soberbia. No hay pecado más grande que el mismo Dios, porque si no estaríamos fritos. Si esto no fuera así, yo dejaría de ser cura. Porque si Dios se escandaliza de mí y de mi pecado, ¿qué vendo? Suponiendo que vendiera algo, pero bueno, ¿qué vendo a la gente? Nada. Soy un pobre infeliz. Pero ¿sabe qué? El producto que yo tengo no tiene precio. Bueno, por eso no lo vendo. No tiene precio. No tiene precio. Es tan grande que no le podés pagar. No lo podés pagar. Te supera a vos mismo. Es más grande que todo lo malo que vos sos y podés hacer. ¿Te imaginas el tamaño del amor de Dios sobre ti? Créetelo. A veces por no haber experimentado el amor ni de mi papá ni de mi mamá, no me creo este amor gratuito de Dios. Yo no sabía que me amaba así. Claro, porque no te han dicho que la sangre de Jesucristo cubre todos tus pecados y los pecados de quienes pecaron contra ti. Créetelo hoy, hermano. Créetelo hoy, porque este mensaje es nuevo, es pan fresco, es buena noticia, es de hoy. Y esta es la gran liberación, Una persona que entiende esta predicación, a quien se le da el poder aceptar esta predicación, tiene la llave de la felicidad. Porque ¿saben qué? Ya nada ni nadie lo destruye. No hay nadie que lo destruya, ni él mismo. Tiene la clave para andar en este mundo, más allá de las circunstancias adversas de este mundo, caminando en fe. ¿Cuál es la fe? Este Dios que me amó y que se entregó por mí, en Cristo Jesús. Amén.